Una mirada, una escuela, una profesión. Historia de las escuelas normales. Hola, bienvenidos. Como siempre es un gusto saludarles, encontrarnos en este espacio donde lo más importante es aprender. Hoy hablaremos sobre la educación, específicamente sobre la historia de las escuelas normales. Su historia de 1921 a 1984. A partir de una presentación global de las instituciones formadoras de maestros, se analizará de manera general, es decir, una aproximación, una mirada a la historia regional de las escuelas normales, tomando en cuenta dos ejes: características generales que ha tenido la evolución de la profesión docente en las escuelas normales y las redes académicas dentro de la familia normalista. En este podcast parte de 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, instancia que se encargará de administrar la educación en todo el país, ofreciendo de profesor de primaria hasta 1984, durante el periodo de Miguel de la Madrid, en el que se establece el nivel académico de licenciatura en educación preescolar y primaria, con el fin de entrelazar los diferentes momentos en que se construyeron las historias regionales de las instituciones formadoras de los docentes. El trabajo se divide en 3 apartados. En el primero, se describe una mirada del balance historiográfico que se realizó sobre la historia del normalismo y el desarrollo de las escuelas normales en los estados. En el segundo, se enmarca el desarrollo del normalismo. Y en el siguiente, vamos a presentar algunos ejemplos del desarrollo de las escuelas normales en algunos estados. Finalmente, un espacio de reflexión final. Recordemos a Luis González y González y su invitación a la microhistoria, la cual se acepta para buscar nuevas fuentes locales encontrando estudios de historia regional y local de gran riqueza bibliográfica. En algunos estados se encargan obras escritas por pedagogos, profesores y exalumnos a través de memorias, revistas de escuela, notas para la historia de la escuela, síntesis histórica de los movimientos educativos, revista de las escuelas, periódicos y gacetas escoleras, así como revistas de homenaje a los maestros normalistas y a los exalumnos. En las últimas décadas del siglo XX se ha dejado sentir un gran interés de los investigadores, destacándose algunos estados por los estudios regionales específicos a través de los congresos, seminarios, foros nacionales e internacionales que han difundido los avances o resultados de las investigaciones regionales y locales de la historia de la educación. El cruce de fuentes escritas, nacionales y regionales, nos permiten desarrollar una mirada diferente a la macrohistoria del mundo familiar del normalismo, dando algunas respuestas a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo fue el crecimiento de las escuelas normales? ¿Existían redes académicas normalistas? ¿Se fortalecen las redes normalistas con sus exalumnos al diversificar sus enseñanzas? La necesidad de fundar nuevas escuelas en las distintas regiones del país como resultado de falta de profesores en el medio urbano y rural es evidente al paso de los años, manteniendo estrechas relaciones académicas, formando sus propias historias dentro de los espacios y tiempos de la cultura escolar, siendo una contribución de relevante importancia en tradiciones pedagógicas y una herencia para la identidad normalista en el contexto de la historia de la educación en México. Una mirada. Punto número 1. Hablaremos sobre el balance histórico. Las escuelas normales de varones y señoritas de herencia porfirista han tenido un desarrollo de larga duración. Muchas de ellas siguen existiendo, mostrando diversos ritmos y tiempos. Cambios de domicilio, nombres, se han convertido en mixtas, han presentado periodos gloriosos y de crisis en los que se han tenido que cerrar los planteles, o bien depender de los institutos, universidades y otras instituciones. Los estudios sobre normalismo, sin embargo, en algunos estados ha sido olvidado o poco estudiado por los investigadores.
La mayoría de las obras publicadas presentan notables desequilibrios. Algunas de ellas presentan aspectos profundamente estudiados, como en el caso de Puebla, Veracruz, Michoacán, Durango y Zacatecas, y otros pocos estudiados como en los estados de Morelos, Guanajuato, Nayarit y Quintana Roo. Algunos solo abarcan determinados periodos muy cortos, por ejemplo, de 1966 a 1976, motivo que no permitió hacer un seguimiento. Una escuela. El tema número 2 es historia del normalismo. La historia de las escuelas normales a partir de 1921 ha presentado cambios muy importantes para la carrera normalista, basados en las políticas educativas de acuerdo a los proyectos de educación nacionalista, rural, socialista, unidad nacional, plan de 11 años, reforma de descentralización, modernización y los retos actuales del normalismo. La formación del profesor de primaria a partir de 1921 ha tenido dos momentos claves que han influido en su preparación. El maestro rural misionero, comprometido con una concepción humanista y social de la profesión docente. El otro es cuando se le otorga a los estudios normalistas el nivel de licenciatura, cambiando este panorama con un gran número de asignaturas y el excesivo énfasis en las disciplinas teóricas y especulativas. Las instituciones formadoras de docentes en el medio urbano y rural presentan un desarrollo diverso que en algunas ocasiones se unifican a través de sus planes de estudio, teniendo periodos gloriosos, pero también de crisis. En ellas se reflejan los problemas políticos, económicos y sociales del país que van modificando las políticas educativas de acuerdo a los intereses e ideologías gubernamentales. Una de las actividades prioritarias de los regímenes del periodo de 1920 a 1934 fue la de educar a la población rural, con la idea de transformar desde abajo la estructura agraria del país. Ante la imposibilidad de atacar directamente el gran terrateniente que aún poseía poder económico y político local, el Estado mexicano utilizó las escuelas normales rurales, las primarias rurales y las misiones culturales como elementos difusores de ideas nuevas en el campo. La generación de los primeros maestros rurales que llevaron sus enseñanzas a lugares más apartados del país, intercambiando experiencias, ayudando a homogeneizar criterios pedagógicos, luchando por la unificación de los grupos marginados. Fueron elementos difusores de la cultura nacionalista, quienes tienen gran red académica que fundó las bases de la educación rural. Al tener el conocimiento de la región y la gran diversidad étnica del país en base a sus experiencias que habrían de perdurar durante varias décadas. Su radio de acción no solo fue a nivel nacional, sino que el prestigio de las obras pedagógicas de estos maestros y sus discípulos trascendieron fronteras y tiempos. Las escuelas normales rurales, junto con la escuela rural, son una de las mejores creaciones de la Revolución Mexicana. Forman parte de aquella educación rural que en sus mejores tiempos fue el orgullo de nuestros más auténticos maestros y despertó el interés y la admiración de los demás destacados educadores de otros países, como en el caso del educador Johnny Dewey, que visitó la Escuela Normal Rural de San Antonio de la Cal, Oaxaca, quedando sorprendido por la originalidad de la organización y funcionamiento. Con la fundación de la Secretaría de Educación Pública, el 20 de julio de 1921, se da un cambio trascendental en la educación, como instancia que se encargará de regir la educación en todo el país, a través de la federalización, sin lesionar la soberanía de los estados, bajo la dirección de José Vasconcelos, durante el gobierno del general Álvaro Obregón. Vasconcelos impulsó el proyecto de educación nacionalista de la unificación social,
ideológica, educativa y cultural. Para el momento que se vivía y el compromiso que se tenía con la Revolución Mexicana de dar educación al mexicano. La educación, según Vasconcelos, no era tan solo para el habitante de las ciudades, son también para los que vivían en el campo. Él pensaba que el indígena no solo debía tener exterminado ni recluido en reservaciones, sino que debía ser integrado al desarrollo social, puesto que no consideraba al campesino como un ser falto de inteligencia. En el medio rural sobresalen las instituciones que fueron las encargadas de la instrucción en el campo. Estas fueron la escuela rural, las misiones culturales, las escuelas normales rurales y las escuelas regionales campesinas. Para Vasconcelos, esta estructura educativa permitía abarcar a amplias capas sociales, aunque en los hechos existía un gran abismo entre las propuestas políticas y la realidad socioeconómica, en las que pretendían implementar un instrumento, una ideología sustentada en dos objetivos fundamentales. El primero pretendía convertir al pueblo mexicano en un pueblo culto. El segundo busca lograr el mejoramiento económico mediante la formación técnica y la enseñanza de conocimientos prácticos. El trabajo del maestro rural se centraba en tres actores: niños, adultos y la comunidad. El profesor debería de tener una formación con las siguientes características: saber leer, escribir y contar. Tener cierto adiestramiento en el arte de enseñar. Vivir en el lugar donde trabaja. Enseñar por las noches a los adultos. Trabajar para el mejoramiento de las comunidades en todos sus aspectos. Y ser líderes sociales del pueblo. La escuela rural mexicana es una creación original. Se diferencia profundamente no solo de los sistemas educativos que le antecedieron en su país, sino de los que por aquel entonces, en 1922, existían en otros pueblos. Esa diferencia consistía principalmente en la concepción del problema educativo, pues mientras allá se consideraba como área de la acción escolar solo al sector infantil, nuestra escuela considera en su programa a la comunidad entera. Las misiones culturales. Los primeros maestros ambulantes fueron enviados a trabajar al campo en noviembre de 1921, con la finalidad de localizar los centros indígenas de mayor población, buscar personal para capacitarlo en el arte de la enseñanza, de la práctica, conforme se iban estableciendo los medios necesarios para fundar las escuelas dentro de las comunidades con el apoyo del pueblo. Las misiones culturales, como elementos del aparato ideológico del Estado mexicano, bajo el tema de llevar cultura y progreso a las poblaciones rurales, intentaron incorporar a la comunidad campesina a la dinámica económica de la agricultura capitalista que querían imponer los dirigentes mexicanos. En 1922 se organizó el primer Congreso de Maestros, en donde se consideró como problema social la educación de las masas campesinas. Se dio dotación de tierras cultivables en las escuelas para llevar a cabo prácticas agrícolas, y se aconsejó el aumento del número de misioneros a 300 y a 2,000 el número de maestros residentes. Sin embargo, solo se llegó a 77 misioneros y a 100 maestros rurales. En octubre de 1923 se creó la primera misión cultural federal que funcionó en Zacualtipan, Hidalgo. En 1924 se organizó la segunda misión cultural en Cuernavaca, Morelos. Al finalizar ese año, trabajaron 6 misiones en Puebla, Guerrero, Colima, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo
y San Luis Potosí. En 1925, en algunas ciudades como La Paz, Baja California, en Tepehuanos, Durango, Iguala, Guerrero, Tianguistengo, Hidalgo, Metepec, México, Monterrey, Nuevo León, Tepic, Nayarit, Yolomecatl, Oaxaca, Puebla. Las escuelas normales rurales. Las escuelas normales urbanas eran pocas para satisfacer la demanda de las escuelas rurales, además de que los egresados no reunían las características necesarias para formar el tipo de maestro que se requería en el medio rural. Es importante mencionar que el desarrollo de las normales se debió en parte a las escuelas rurales, ya que trabajaban en común acuerdo, multiplicando el proyecto de educación nacionalista. Para satisfacer esta necesidad, se fundaron las escuelas rurales. La primera se estableció en Tacámbaro, Michoacán. Le siguieron las de Molango, Hidalgo, Acámbaro, Guanajuato e Izúcar de Matamoros, Puebla. Posteriormente se fundaron las bases que determinaron sus fines y organización. Era la finalidad de estas normales preparar maestros para las escuelas de los centros indígenas, mejorar la formación de los maestros en servicio e incorporar al progreso del país a los núcleos de población rural, donde se establecían para cumplir con estos propósitos. Las normales debían establecer en la vecindad de una escuela rural que se aprovecharía para las prácticas pedagógicas. Escuelas regionales campesinas. Después de 10 años, en 1936, las escuelas normales rurales se transformaron en escuelas regionales campesinas. El plan de estudios comprendía 3 años posteriores a la educación primaria completa, 2 para estudios y prácticas agrícolas y 1 para materias profesionales. En 1941 se dividieron en 2 tipos, las de prácticas de agricultura y las normales rurales, estas con planes de estudio de 4 años, pero ya no dividido en semestres. A partir de 1942, los planes de estudio de las escuelas normales y urbanas y rurales se unificaron, distinguiéndose las últimas únicamente por ofrecer, además del currículum general de materia dedicadas a la enseñanza, otras materias de carácter específico como la de industria agrícola. Desafortunadamente, la escuela rural mexicana fue perdiendo su aliento vital por la incomprensión de los funcionarios encargados de la administración del sistema educativo, y las escuelas normales rurales fueron descuidadas. Durante largas épocas se han abandonado estos planteles a su suerte, y sus funciones escolares se han degradado a causa de múltiples conflictos que interrumpen su trabajo normal, y en algunas ocasiones provoca inquietud social. Es necesario mantener y revitalizar las escuelas normales rurales. Una reflexión final. Retos actuales del normalismo. El futuro de las normales está planteado como un reto. A partir del decreto de la federalización educativa, el panorama se presenta diferente. El México de múltiples culturas exige nuevos maestros que respeten y hagan respetar las diferencias de lenguas, costumbres y tradiciones. La educación da el giro de la regionalización y es necesario que el maestro se forme para tal fin. La última década de los 90 presentó un cambio con la intención del rescate del normalismo de crisis, deterioro y falta de atención, presentando un gran reto que consiste en planear una formación de maestros de carácter intelectual, acorde con las necesidades de los nuevos tiempos, que permite el desarrollo de las unidades regionales y no olvide los puntos de articulación con los demás estados. Un tipo de educación basada en el respeto, la tolerancia y la convivencia que tienda a la participación de diferentes ideas. Es emergente la necesidad de estudios particulares de cada escuela normal para armar el gran rompecabezas de herencia pedagógica. Del normalismo desde la historia de las escuelas normales a nivel local, regional y nacional. Las escuelas normales han sido semilleros del pensamiento pedagógico. A través de ellos se puede estudiar la teoría educativa. Las escuelas normales nos permiten identificar las redes de difusión pedagógica
de estudios generacionales, de la cultura pedagógica de las élites intelectuales, que con sus testimonios orales nos permiten rescatar lo que no está escrito, permitiendo recuperar algunas de las riquezas de rompecabezas que de otra manera se van perdiendo. El reencuentro del quehacer educativo de las escuelas normales nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿cómo reorientar más de 100 años de historia y trabajo? La respuesta no es fácil, ni debe serlo, pero lo que es cierto es que la formación de docentes tiene que pensar su pasado para hacer frente a la difícil tarea de construir alternativas para un futuro que en día con día se hace presente. Y finalmente, con este primer acercamiento, se abren muchas líneas de investigación del normalismo y las instituciones formadoras de docentes que esperan ser rescatadas. Pues aquí terminamos nuestro podcast de educación sobre las escuelas normales. Muchas gracias, mi nombre es Liliana Janet Morales Escobar y nos vemos en la próxima.